Hermano, hermana, bienvenido a esta hora de oración, una hora que fue preparada especialmente para ti, para este momento, para todo lo que traes en el corazón y en la mente cuando llegas aquí. No necesitas explicar por qué estás aquí. No necesitas tener las palabras exactas, solo necesitas estar. Y eso ya lo hiciste. Esta oración tiene un enfoque muy concreto hoy. Vamos a orar por la ansiedad y por el miedo, por ese estado de alarma interior que millones de personas conocen muy bien y que roba la paz de maneras que quienes no lo han vivido en profundidad a veces no pueden comprender del todo. Porque la ansiedad no es debilidad, no es falta de fe, no es un defecto del carácter, es una experiencia humana real, profunda, que tiene raíces tanto en la biología como en la historia de vida de cada persona y que merece ser tratada con la misma seriedad y la misma compasión con que se trataría cualquier enfermedad física. Si llegas aquí con ansiedad, con ataques de pánico, con miedo al futuro, con ese peso en el pecho que aparece sin razón aparente, con una mente que no para de dar vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez sin encontrar salida, esta oración fue preparada para ti. Si llegas con otro tipo de sufrimiento, también eres completamente bienvenido, porque esta hora de encuentro con Dios es para todo lo que eres. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Pon ambas manos sobre el pecho. Siente el latido del corazón bajo tus manos. Ese corazón que quizás ahora mismo late un poco más rápido de lo que debería por la ansiedad. Ese corazón que trabaja sin descanso. Y dile internamente con ternura, no con exigencia, puedes calmarte. Hay alguien más poderoso que el miedo que está aquí contigo. Y Él se encarga. Respira conmigo ahora. Inhala lentamente contando hasta 4. Retén el aire un momento y suéltalo despacio contando hasta 6. Esa exhalación más larga que la inhalación activa el nervio vago y le dice al sistema nervioso autónomo que puede pasar del modo de alerta al modo de descanso. Es algo que Dios mismo puso en tu cuerpo, la capacidad de calmar la tormenta interior con la respiración consciente. San José, patrono de la Iglesia y de los que cargan con preocupaciones silenciosas, que llevó el peso de proteger a María y al niño Jesús en circunstancias que generaban una ansiedad completamente comprensible, huyendo a Egipto, viviendo como refugiado, cuidando de lo más sagrado del mundo con medios muy limitados, intercede hoy por quien escucha esta oración. Que el espíritu de confianza silenciosa con que José vivió su misión inspire a quien hoy carga miedos que parecen demasiado grandes. Señor Jesucristo, tú que dormiste en la barca durante la tormenta mientras los discípulos aterrados te despertaban gritando que se ahogaban, y que con una sola palabra calmaste el viento y el mar, cal esta tormenta interior también. Con la misma autoridad con que dijiste al mar, calla, enmudece, dilo hoy a la ansiedad de quien escucha esta oración. Comenzamos en tu nombre. Padre, antes de pedir la sanación, quiero nombrar bien lo que pedimos sanar, porque la ansiedad es una de esas experiencias que a veces se malentiende, que se juzga, que se simplifica de maneras que hacen más daño que bien a quien la padece. Y quien ora mejor por algo es quien lo entiende bien. La ansiedad es una respuesta del sistema nervioso ante lo que percibe como una amenaza. Es el modo de alarma que Dios mismo puso en el cuerpo humano para protegerlo del peligro. Cuando nuestros antepasados vivían en la sabana y se encontraban con un depredador, la ansiedad era exactamente lo que necesitaban. Aceleraba el corazón para llevar más sangre a los músculos, agudizaba los sentidos, preparaba el cuerpo para correr o para luchar. Era una respuesta perfectamente adaptada a las amenazas reales de entonces. El problema en el mundo moderno es que ese sistema de alarma se activa ante amenazas que no son físicas e inmediatas. Se activa ante el miedo al futuro que todavía no llegó, ante la preocupación por lo que puede pasar aunque todavía no haya pasado.
ante los conflictos relacionales que no tienen solución inmediata, ante las presiones laborales y económicas, y el cuerpo responde a esas amenazas psicológicas con la misma intensidad con que respondería a un depredador real. Corazón acelerado, respiración corta, músculos tensos, sistema digestivo alterado, todo preparado para una huida física que nunca llega porque no hay ningún lugar a donde huir. Señor, que quien escucha entienda con claridad esta verdad. Tener ansiedad no significa tener poca fe. Los santos más grandes de la historia de la Iglesia conocieron la angustia, la oscuridad interior, el miedo. Santa Teresa de Ávila describía estados de angustia profunda. San Juan de la Cruz atravesó la noche oscura del alma. El propio Jesús, en el huerto de Getsemaní, sudó sangre de la intensidad de la angustia que vivió. Si el Hijo de Dios experimentó angustia en su humanidad, la angustia no es señal de falta de fe, sino parte de la experiencia humana que Él mismo quiso compartir con nosotros. Lo que sí cambia la fe es la manera en que se enfrenta la ansiedad, no eliminándola por decreto de voluntad, sino trayéndola ante Dios, diciéndole: Señor, esto es lo que siento, no sé bien por qué, no sé cómo resolverlo, pero te lo traigo a ti que sí puedes, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en esta oración. Padre, libera a quien escucha de la culpa adicional de sentirse malo cristiano por tener ansiedad. Esa doble carga del sufrimiento y de la culpa por el sufrimiento es innecesaria y cruel. La ansiedad no es un pecado, es una experiencia humana que necesita comprensión, acompañamiento y tratamiento, y tu gracia puede ser parte de ese tratamiento de maneras que la medicina sola no puede replicar. Señor, oramos ahora por la sanación del sistema nervioso que está detrás de la ansiedad. Por ese sistema que aprendió a estar en alerta permanente y que ya no sabe cómo salir de ese estado, que tiene los umbrales de activación tan bajos que cualquier cosa, un ruido inesperado, una noticia preocupante, un pensamiento difícil, basta para disparar una respuesta de alarma completa que el estímulo no justificaba. Muchas personas que viven con ansiedad crónica desarrollaron esa hipervigilancia por razones muy comprensibles. Vivieron situaciones en las que estar alerta era necesario para estar seguros. Una infancia en un hogar impredecible donde no se sabía cómo iba a estar el ambiente al llegar. Una relación de pareja con violencia en la que había que leer constantemente las señales de lo que podía venir. Un trabajo con un jefe imprevisible que podía explotar sin aviso. Experiencias traumáticas que dejaron al sistema nervioso en ese estado de alerta permanente, como si el peligro nunca terminara de pasar. Padre, sana esa hipervigilancia, no con prisa, no exigiendo que el sistema nervioso se calme de un día para el otro, después de años o décadas en modo de alerta, sino con la paciencia de un padre amoroso que sabe que la sanación de lo que tardó mucho en dañarse también tarda su tiempo en recuperarse. Que tu gracia acompañe ese proceso de recuperación, potenciando lo que hacen los profesionales de la salud mental, abriendo caminos de sanación que la psicología sola no siempre puede abrir. Sana el nervio vago, Señor. Ese nervio extraordinario que conecta el cerebro con casi todos los órganos del cuerpo y que es el principal canal del sistema nervioso parasimpático, el sistema del descanso y la recuperación, que cuando tiene buen tono genera una sensación de calma, de conexión, de seguridad, que cuando está desactivado contribuye a la ansiedad, a la inflamación, a los problemas digestivos. Padre, activa ese nervio vago, restaura su tono, que haga su trabajo de llevar calma a todo el cuerpo. Sana las glándulas suprarrenales, Padre. Esas glándulas que cuando están sobreestimuladas por la ansiedad crónica producen cantidades de cortisol y de adrenalina que con el tiempo las agotan.
Y un sistema suprarrenal agotado genera todavía más fatiga, todavía más sensibilidad al estrés, todavía menos capacidad de recuperación. Señor, que esas glándulas descansen, que el ciclo del cortisol se normalice, que el cuerpo tenga lo que necesita para regular su respuesta al estrés de manera equilibrada. Señor, que a medida que avanza esta oración, el sistema nervioso de quien escucha vaya entrando en el modo de calma, que cada palabra, cada pausa, cada respiro sea una señal para el cuerpo de que puede soltar la guardia, que Dios está aquí, que el peligro no está aquí, que puede descansar, que está a salvo. Padre, quiero orar ahora por una de las experiencias más aterradoras que puede vivir una persona: los ataques de pánico. Esos episodios que llegan muchas veces sin previo aviso, que duran entre 10 y 20 minutos, que se sienten como una eternidad, y que generan una combinación de síntomas físicos y psicológicos tan intensa que quien los vive por primera vez a menudo cree que está teniendo un infarto o que se va a morir. El corazón que se acelera de manera repentina y violenta, la respiración que se vuelve corta y superficial, el mareo que hace que el mundo gire, la sensación de irrealidad, de extrañeza con uno mismo, como si se estuviera viendo desde afuera, el miedo inmenso, desproporcionado, sin objeto claro, el terror de que esto no vaya a pasar, de que esta vez sí sea algo grave, de que el cuerpo esté fallando de verdad. Y luego, cuando finalmente pasa, el agotamiento total, como si el cuerpo hubiera corrido una maratón en 15 minutos, sin moverse del sillón. Señor, intercedo por todas las personas que conocen esa experiencia, por las que han tenido un solo ataque de pánico y que desde entonces viven con el miedo de que vuelva, por las que tienen ataques frecuentes y que han organizado su vida entera para intentar evitar las situaciones que los desencadenan, reduciendo así progresivamente el espacio en el que pueden vivir con comodidad, por las que tienen agorafobia, ese miedo a los espacios abiertos o a las situaciones de las que no se puede escapar fácilmente, que es con frecuencia consecuencia de los ataques de pánico repetidos. Padre, sana ese ciclo. El ataque de pánico que genera miedo al próximo ataque de pánico, que genera más ansiedad, que hace más probable el próximo ataque. Ese círculo vicioso que va reduciendo la vida de la persona a un espacio cada vez más pequeño. Señor, rompe ese círculo. Que la persona pueda aprender a relacionarse con sus síntomas de ansiedad sin entrar en pánico por ellos. Que cuando el corazón se acelere o la respiración cambie, pueda decir con ecuanimidad: es ansiedad. Es incómodo, pero no es peligroso. Va a pasar. Y mientras pasa, Dios está conmigo. Y sana el miedo a perder el control, Padre. Ese miedo que está en el corazón de muchos ataques de pánico. El miedo a que en algún momento la ansiedad sea tan intensa que uno pierda completamente el control de sí mismo, que diga o haga cosas que no querría, que se desmaye, que enloquezca. Señor, que quien escucha sepa que ese miedo, aunque sea muy real como experiencia subjetiva, no corresponde a lo que realmente va a ocurrir. La ansiedad no hace que se pierda el control. La ansiedad es incómoda y aterradora, pero no es peligrosa. Y con tu gracia puede ser aprendida a transitar de una manera que ya no paralice la vida. Señor, una de las formas más comunes de ansiedad es el miedo al futuro, esa tendencia a proyectarse mentalmente hacia adelante y a imaginar los peores escenarios posibles, a construir en la mente catástrofes que todavía no ocurrieron y que quizás nunca ocurrirán, a vivir no en el presente que sí existe, sino en un futuro imaginado que siempre es amenazante. Los psicólogos tienen un nombre para esta tendencia: catastrofismo. La mente que catastrofiza es una mente que toma una preocupación real, la amplía hasta sus consecuencias más negativas posibles. Se convence de que esas consecuencias son muy probables
y comienza a reaccionar emocionalmente como si ya hubieran ocurrido. El resultado es un sufrimiento real por cosas que todavía no han pasado y que tienen muchas posibilidades de no pasar nunca de la manera que se temía. Padre, sana esa tendencia al catastrofismo. No pido que quien escucha deje de pensar en el futuro, porque pensar en el futuro y planificar es algo necesario y bueno. Pido que pueda hacerlo sin que ese pensamiento se convierta en una espiral de miedo incontrolable, que pueda anticipar posibles dificultades con serenidad y con confianza en que, sea lo que venga, habrá recursos para enfrentarlo. Los recursos propios, los recursos de las personas que lo rodean. Y sobre todo tu gracia, Señor, que siempre llega justo cuando se necesita, nunca antes ni después. Tu palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa enseñanza de Jesús no es una invitación a la irresponsabilidad, es una invitación a habitar el presente, a no cargar hoy con el peso de mañana cuando mañana todavía no existe, a confiar en que cuando llegue el mañana habrá gracia suficiente para enfrentarlo, igual que hoy hubo gracia suficiente para enfrentar el hoy, aunque a veces no lo pareciera. Señor, enseña a quien escucha a vivir en el presente, a encontrarte en el ahora, que es el único momento donde de verdad puedes ser encontrado, porque tú no habitas el pasado que ya se fue, ni el futuro que todavía no es. Habitas en el presente. Tu nombre es Yo Soy, no yo fui ni yo seré. Y cuando quien escucha aprenda a habitar el presente contigo, el miedo al futuro perderá mucho del poder que ahora tiene sobre su vida. Padre, que cada vez que el pensamiento ansioso vuele hacia el futuro con sus catástrofes imaginadas, haya algo en el interior de quien escucha que lo traiga de vuelta al presente. Una respiración consciente, una pequeña oración, un recuerdo de tu presencia, que el presente con Dios sea siempre un refugio más real y más sólido que cualquier futuro imaginado con miedo. Padre, hay miedos que van más allá de la preocupación cotidiana y que tocan algo más fundamental en la persona. El miedo a la enfermedad grave, el miedo al deterioro del cuerpo, el miedo a la muerte, esos miedos existenciales que la enfermedad propia o ajena a veces activa de manera muy intensa y que pueden generar una ansiedad de fondo que tiñe toda la vida. Hay personas que viven con hipocondría, Señor, con ese miedo constante a tener una enfermedad grave que los lleva a interpretar cualquier síntoma físico como señal de algo terrible, que van al médico repetidamente buscando una tranquilidad que dura poco, porque pronto aparece una nueva sensación física que genera una nueva preocupación, que buscan información médica en Internet y siempre terminan encontrando el diagnóstico más grave posible, que viven en una vigilancia constante de su propio cuerpo que agota y que paradójicamente genera más síntomas físicos, porque la ansiedad misma tiene efectos físicos muy reales. Padre, sana esa hipocondría, no con la negación de que la enfermedad existe y que puede llegar, sino con la confianza de que aunque llegue, no llegará sin Dios. Que el cuerpo puede tener sus problemas, que los médicos están ahí para cuidarlo, que la medicina ha avanzado enormemente, y que sobre todo eso hay un Dios que está en el diagnóstico y en el tratamiento y en la recuperación y en todo lo que viene. Sana el miedo a la muerte, Señor, ese miedo que en mayor o menor medida todas las personas tienen y que en algunas es tan intenso que les impide vivir plenamente el presente. El miedo a que el corazón se detenga, a que el cerebro falle, a que la existencia tal como la conocemos termine. Padre, la fe católica tiene algo extraordinario para decirle a ese miedo. La muerte no es el final, es una puerta. Es el paso de esta vida limitada y sufriente a la vida plena en Dios para la que fuimos creados.
que quien escucha pueda recibir esa certeza no solo intelectualmente, sino de manera profunda, como una verdad que cambia la relación con la propia mortalidad. Señor Jesucristo, tú venciste a la muerte, no como metáfora, sino como realidad histórica y espiritual concreta. La tumba quedó vacía, el que murió vive, y esa victoria tuya sobre la muerte es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra sobre ninguno de tus hijos. Que quien vive aterrorizado por la idea de la muerte pueda encontrar en tu resurrección la libertad de vivir sin ese terror permanente. Como dice San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que esa libertad sea real y experimentada por quien escucha esta oración. Padre, una de las manifestaciones más agotadoras de la ansiedad es la mente que no puede parar, que genera pensamientos de manera continua, que salta de una preocupación a la siguiente sin terminar de resolver ninguna, que en los momentos de quietud se activa con más intensidad aún, como si aprovechara el silencio para ponerse al día con todas las preocupaciones que durante el día no tuvo espacio para procesar. Esa mente que no descansa es agotadora, no solo porque el pensamiento ansioso es en sí mismo desgastante, sino porque roba el descanso nocturno. Las personas con ansiedad frecuentemente tienen dificultades para conciliar el sueño, porque cuando el cuerpo se aquieta, la mente se acelera. O se duermen, pero se despiertan en la madrugada con la mente ya funcionando a plena velocidad. O duermen las horas necesarias, pero el sueño no es reparador porque incluso dormidos, el cerebro ansioso no entra en las fases de sueño profundo que son las verdaderamente restauradoras. Señor, sana esa mente que no puede parar. Que el Espíritu Santo sea el guardián de los pensamientos de quien escucha, que lo que genera ansiedad sin construir nada, que lo que produce miedo sin aportar soluciones, que lo que destruye la paz sin ningún propósito útil, no encuentre acomodo en esa mente. Que la palabra de tu apóstol Pablo sea una realidad en quien escucha. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sana los pensamientos intrusivos, Padre, esos pensamientos que llegan sin ser invitados y que son muy difíciles de apartar porque cuanto más se intenta no pensar en ellos, más presentes se vuelven. Que replican escenas dolorosas del pasado, que imaginan situaciones aterradoras futuras, que generan culpa o vergüenza o miedo de maneras que la voluntad consciente no puede simplemente apagar. Señor, que tu paz entre en esos espacios donde esos pensamientos tienen su hogar, que la luz de tu presencia los desplace, no por represión, sino por sustitución, que donde había miedo entre la confianza, que donde había angustia entre la paz. Señor, que quien escucha esta oración pueda experimentar, aunque sea en los minutos de esta hora, lo que es tener una mente en calma. Una mente que simplemente está en el presente sin correr hacia el pasado ni hacia el futuro. Una mente que puede descansar porque sabe que hay alguien más que está a cargo. Que ese momento de calma mental sea tan real y tan reconfortante que quien lo experimente quiera volver a buscarlo. Que sea el comienzo de una nueva relación con la propia mente. Una relación de menos lucha y más confianza. Padre, la ansiedad y el insomnio van con tanta frecuencia de la mano que es imposible hablar de una sin hablar del otro. La ansiedad roba el sueño y la falta de sueño aumenta la ansiedad. Es un círculo perverso que quien lo vive conoce perfectamente. Cuantas más noches malas, más cansado y más vulnerable a la ansiedad está el sistema nervioso. Y cuanta más ansiedad, más difícil resulta dormir bien. Hay varios tipos de insomnio relacionado con la ansiedad.
el insomnio, de conciliación, donde acostarse se convierte en el momento en que la mente se activa completamente y donde pueden pasar horas dando vueltas antes de que el sueño llegue. El insomnio de mantenimiento, donde el sueño viene relativamente rápido, pero donde se producen despertares nocturnos frecuentes, a veces con el corazón acelerado, a veces con pensamientos ansiosos que arrancan de inmediato. El sueño superficial no reparador, que deja la misma sensación de cansancio con que se entró en la cama. Señor, sana el sueño de quien escucha esta oración. Tú que dices en el Salmo 127 que das el sueño a tu amado, dale ese sueño, no como recompensa a quien se lo merece, sino como regalo de amor a quien lo necesita. Que la noche sea recuperación real. Que el cuerpo pueda entrar en las fases de sueño profundo donde ocurren los procesos de regeneración y de consolidación de la memoria. Que el cerebro ansioso aprenda que el momento de dormir es seguro, que puede soltarse, que mientras duerme nada malo va a ocurrir porque Dios vigila. Sana también los sueños perturbadores que a veces acompañan a la ansiedad, Padre. Las pesadillas que despiertan con el corazón acelerado, los sueños de persecución, de catástrofe, de fracaso, que replican en el espacio del sueño los miedos que habitan la mente despierta. Señor, que el tiempo de sueño esté bajo tu autoridad, que lo que ocurre en el sueño también esté protegido por tu presencia, que las horas de sueño sean tiempo de paz y de restauración, y no de extensión del sufrimiento ansioso. Y da sabiduría sobre la higiene del sueño, Padre, sobre los hábitos que favorecen un sueño de calidad, que quien escucha pueda implementar en su vida los cambios prácticos que mejoran el sueño, con el apoyo de los profesionales que corresponda cuando sea necesario, y que por encima de todos esos recursos humanos, tu gracia sea la que finalmente restaure el sueño reparador que el cuerpo y la mente necesitan para funcionar bien y para que la ansiedad tenga menos terreno donde crecer. Padre, la ansiedad y el miedo que se viven en el presente muchas veces tienen raíces en el pasado, en experiencias que dejaron al sistema nervioso en ese estado de alerta permanente, en aprendizajes tempranos sobre el mundo que el niño que fuimos hizo en circunstancias que generaban miedo y que el adulto que somos todavía lleva grabados aunque las circunstancias hayan cambiado completamente. El niño que creció en un hogar impredecible donde no había manera de saber cómo iba a estar el ambiente, aprendió a estar siempre alerta, leyendo las señales, anticipando los cambios de humor. Ese niño se convirtió en un adulto con un sistema nervioso entrenado para la vigilancia constante, que no sabe cómo apagarse aunque ya no haya nada que vigilar. El niño que fue criticado severamente, que fue comparado desfavorablemente con otros, que creció con la sensación de que nunca era suficientemente bueno, aprendió a anticipar el juicio y el rechazo. Ese niño se convirtió en un adulto con ansiedad social, con miedo a ser visto y juzgado, con dificultad para hablar en público o para expresar sus propias opiniones. El niño que vivió una experiencia traumática, un accidente, un abuso, una pérdida brusca, aprendió que el mundo puede volverse peligroso sin aviso. Ese niño se convirtió en un adulto con hipervigilancia, con respuestas de alarma desproporcionadas, con dificultad para confiar en que el mundo es básicamente un lugar seguro. Señor, sana esas raíces, no solo los síntomas presentes de la ansiedad, sino las experiencias pasadas que la generaron. Llega con tu gracia a esos momentos formativos donde el miedo aprendió a instalarse, al niño interior que todavía vive en el adulto que escucha esta oración y que todavía reacciona desde ese lugar de miedo aprendido. Dale a ese niño lo que no recibió entonces: seguridad, protección,
la certeza de que hay un Padre infinitamente más poderoso y más amoroso que cualquier situación amenazante que haya vivido. Padre, la sanación de las raíces de la ansiedad es un proceso. No ocurre en una sola oración, aunque esta oración puede ser un paso importante en ese proceso. Acompaña a quien escucha en ese proceso, sea cual sea el camino que tome: la terapia psicológica, el acompañamiento espiritual, la oración, los grupos de apoyo. Que en todos esos caminos tu gracia esté presente, potenciando y profundizando la sanación que los medios humanos por sí solos no siempre pueden completar. Padre, hay una forma de ansiedad que está muy extendida y que a veces no se reconoce como ansiedad porque está disfrazada de virtud: el perfeccionismo, la exigencia excesiva con uno mismo, la dificultad para aceptar los propios errores, el miedo al fracaso que es tan intenso que a veces paraliza porque si no se puede hacer perfectamente, mejor no hacerlo. El estándar interno que siempre está un poco más alto de lo que se alcanza, de manera que nunca hay suficiente razón para sentirse verdaderamente satisfecho. El perfeccionista vive con una ansiedad constante de rendimiento. Cada tarea es una prueba de su valor. Cada error es una amenaza a su autoestima. Cada evaluación externa es un momento de alto riesgo emocional. Y dado que la perfección es inalcanzable por definición, el perfeccionista vive en un estado permanente de no haber llegado donde debería estar. Siempre un poco por debajo del propio estándar. Siempre con la sensación de que se podría haber hecho mejor. Señor, sana el perfeccionismo que genera ansiedad, no la búsqueda de la excelencia, que es buena y que tiene su lugar, sino esa exigencia rígida e implacable que no tiene compasión con los propios límites humanos, que no distingue entre lo que es realmente importante y lo que no lo es, que aplica el mismo nivel de exigencia a todo. Padre, que quien escucha pueda aprender a hacer las cosas bien sin tener que hacerlas perfectamente, que pueda equivocarse y aprender del error sin derrumbarse, que pueda descansar sabiendo que hizo lo que pudo con lo que tenía y que eso es suficiente. Sana la necesidad de aprobación que a veces está detrás del perfeccionismo, Padre. Ese miedo al juicio de los demás que hace que uno viva pendiente de lo que los otros pensarán, dirán, evaluarán, que hace que las decisiones se tomen no en base a lo que uno realmente quiere o necesita, sino en base a lo que se cree que los demás esperan. Señor, que la aprobación que más importa sea la tuya, y tú ya aprobaste a quien escucha esta oración con el amor más completo posible cuando enviaste a tu Hijo a morir por él. No hay aprobación mayor que esa. No hay estándar más alto que ese amor que ya fue dado incondicionalmente. Padre, libera de la tiranía de la perfección, que quien escucha pueda vivir con la libertad del Hijo amado que no tiene que ganarse el amor porque ya lo tiene, que pueda ser imperfecto y seguir siendo completamente amado, que pueda fallar y saber que el Padre corre a su encuentro cuando vuelve, no cuando llega perfecto. Padre, en este momento de la oración salgo de mí mismo para interceder por los que amo y que también viven con ansiedad o con miedo, porque hay personas muy cercanas cuyo sufrimiento interior conozco, aunque quizás no hablemos de ello con frecuencia, y quiero llevarlos ante ti ahora. Señor, intercedo por los jóvenes con ansiedad, los adolescentes y los jóvenes adultos que están viviendo sus primeras experiencias de ansiedad intensa en un mundo que los presiona de maneras que las generaciones anteriores no conocieron. La presión de las redes sociales con su comparación constante, la incertidumbre sobre el futuro laboral, las exigencias académicas, el miedo a no encajar, a no ser suficientemente interesante, a no tener la vida que sus pares parecen tener cuando se asoman a las vidas curadas y filtradas de las redes. Padre, acompaña a esos jóvenes.
que encuentren en ti un ancla en medio de tanta incertidumbre. Intercedo por las madres y los padres con ansiedad, Señor, por los que la responsabilidad de criar bien a sus hijos les genera una preocupación constante, los que se preguntan si están tomando las decisiones correctas, si están haciendo suficiente, si están dando a sus hijos lo que necesitan, los que tienen hijos con dificultades y que cargan con eso las 24 horas del día. Padre, que la gracia de la paternidad y la maternidad sea acompañada también por tu paz. Que puedan hacer lo que pueden hacer y confiar en ti para lo que está fuera de su alcance. Intercedo por quienes tienen ansiedad y no lo saben, Señor. Los que llevan años con síntomas que no identifican como ansiedad porque nunca les explicaron que lo que sienten tiene un nombre. Los que piensan que así son ellos, que así es la vida, que todo el mundo siente esto. Los que van al médico por los síntomas físicos de la ansiedad, sin saber que tienen su origen en ella. Padre, que lleguen al conocimiento y a la ayuda que necesitan, que haya en su vida alguien que les ayude a entender lo que están viviendo y que les señale el camino hacia el tratamiento adecuado. Intercedo por los profesionales de la salud mental, Señor. Los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas que trabajan cada día ayudando a personas con ansiedad, que a veces cargan también con sus propias preocupaciones mientras ayudan a otros con las suyas, que en su trabajo son instrumentos de tu gracia sanadora aunque no siempre lo sepan. Padre, dales sabiduría, paciencia, creatividad en sus intervenciones, y que encuentren en su trabajo la satisfacción de saber que están contribuyendo a aliviar un sufrimiento enorme en el mundo. Padre, el antídoto más profundo que la fe cristiana ofrece para la ansiedad es la confianza en tu providencia. No la confianza ciega que niega la realidad, no el optimismo fácil que dice que todo va a salir bien de la manera que uno quiere, sino la confianza profunda del que sabe que Dios está en todo, que actúa en todo, que puede sacar bien de todo y que cuida a sus hijos con una atención y un amor que no descansa ni un instante. Jesús describió esa providencia de maneras muy concretas y muy hermosas en el Sermón de la Montaña. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Consideraos los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Esa confianza en la providencia no es pasividad. Jesús mismo trabajó, actuó, tomó decisiones, resolvió problemas. La confianza en la providencia es hacer lo que está en las propias manos, hacer con responsabilidad y con esfuerzo, y luego soltar el control sobre lo que no está en las propias manos. Es la sabiduría de distinguir entre lo que depende de uno y lo que depende de Dios, y de dar a cada cosa el lugar que le corresponde. Señor, enséñale esa sabiduría a quien escucha, la sabiduría de actuar con responsabilidad sin pretender controlar lo incontrolable, de planificar sin aferrarse al plan, de trabajar con esfuerzo sin poner en el trabajo la confianza última que solo mereces tú, de cuidar el cuerpo con inteligencia sin convertir ese cuidado en obsesión ansiosa, de prepararse para el futuro razonablemente sin vivir en el futuro de manera ansiosa. Padre, renueva la confianza en tu providencia de quien escucha. Si fue herida por experiencias en que la vida no salió como esperaba y eso hizo difícil confiar en que hay alguien que cuida, sana esa herida. Si fue debilitada por la acumulación de preocupaciones que fueron llenando el espacio que debería ocupar la confianza, devuélvela.
Si nunca fue profunda porque no hubo modelos ni enseñanza sobre lo que significa confiar en Dios de manera práctica y cotidiana, plántala ahora. Que crezca, que se fortalezca, que llegue a ser el suelo firme sobre el que la vida entera se apoye. Padre, llegamos ahora a la dimensión más profunda de esta oración, a la renovación espiritual, porque la ansiedad no es solo un problema psicológico, ni solo un problema biológico, tiene también una dimensión espiritual que es importante reconocer y atender. En el fondo de mucha ansiedad hay una pregunta espiritual que no siempre se formula de manera explícita, pero que está ahí. ¿Estoy a salvo? ¿Hay alguien que cuida de mí? ¿Tiene sentido lo que vivo? ¿Importo? Y la fe cristiana tiene respuestas concretas y profundas para cada una de esas preguntas. Respuestas que no se imponen, sino que se ofrecen, que no eliminan la ansiedad por decreto, sino que le cambian el suelo en el que crece. Estoy a salvo, no porque nada malo pueda ocurrirme, sino porque hay alguien que está conmigo en todo lo que ocurre y que puede sacar bien de todo. Hay alguien que cuida de mí, no porque me lo haya ganado, sino porque Dios ama a sus hijos con un amor que no depende de su rendimiento ni de su mérito. Lo que vivo tiene sentido. No siempre lo veo, no siempre lo entiendo, pero hay un hilo conductor que Dios sostiene aunque yo no lo vea. Importo, soy conocido por nombre, soy querido de manera personal e irrepetible por el Dios del universo. Señor, que esas verdades entren en lo más profundo de quien escucha, no como conceptos que se conocen intelectualmente, sino como certezas que se viven en el cuerpo y en el corazón, que cambien la textura de la vida, que le den al alma el suelo firme que la ansiedad le había quitado. Renueva la oración de quien escucha, Padre, porque la oración es el ejercicio espiritual que más directamente contrarresta la ansiedad. La oración que entrega, que confía, que dice, no lo puedo controlar, pero tú sí. La oración que da las gracias incluso en medio de la dificultad. La oración que pide con confianza de hijo porque sabe que el Padre escucha y responde. Que quien escucha encuentre en la oración no una obligación, sino el recurso más eficaz que tiene para el manejo cotidiano de la ansiedad. Que cada vez que el miedo aparezca, la primera respuesta sea la oración. Y que en esa oración encuentre la paz que nada ni nadie más puede dar. Señor, llegamos al momento de declarar, de hablar con la boca lo que la fe proclama contra el miedo, de plantar en el corazón semillas de verdad que con el tiempo irán desplazando a las semillas del miedo que tanto tiempo llevan creciendo. Declara conmigo estas palabras con convicción, aunque el miedo esté presente mientras las dices, que la declaración de fe no requiere la ausencia del miedo, sino la determinación de creer por encima de él. No me dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El amor perfecto de Dios echa fuera el miedo. Soy amado perfectamente, por lo tanto el miedo no tiene la última palabra. No me afanaré por el mañana porque Dios cuida de mí hoy, y cuando llegue el mañana cuidará de mí entonces también. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. No estoy solo en mi ansiedad. Cristo, que sudó sangre en Getsemaní, entiende mi angustia desde adentro. Confío en la providencia de Dios. Él tiene el control de lo que yo no puedo controlar. Puedo descansar. Dios vigila mientras duermo. Dios actúa mientras descanso. Mi identidad no es mi ansiedad. Soy hijo amado de Dios y esa es mi identidad más profunda. Padre, sella estas declaraciones, que no se evaporen cuando termine la oración, que quien las dijo pueda volver a ellas cuando el miedo intente reclamar su lugar, que sean el escudo que usa la fe para repeler los dardos del miedo, que con el tiempo no solo se digan, sino que se sientan como verdad vivida y no solo declarada. Señor,
Cerramos esta hora de oración por la ansiedad y el miedo con tu palabra, porque no hay nada más poderoso contra el miedo que la palabra de Dios, que viene con autoridad, que tiene el poder de hacer lo que dice, que cuando se recibe con fe, produce lo que promete. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús mismo dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La paz de Cristo, no la paz que depende de que todo esté bien. La paz que permanece cuando nada está bien. No se turbe vuestro corazón. No es un mandato imposible, sino una posibilidad real que Él mismo hace posible con la paz que da. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe: «No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Eso es lo que Dios dio. La cobardía, el miedo paralizante, no viene de Él. Y lo que no viene de Él no tiene que quedarse. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Lo hiciste. Presentaste tus peticiones. La promesa es la paz que guarda el corazón y los pensamientos. Esa guardia es real y eficaz. En el Salmo 23, versículos 1 al 4, «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré». Con Dios al lado, el pastor que no abandona a sus ovejas, el que sana el alma, el que guía junto a aguas de reposo. Y en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios promete: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo». Esas 4 palabras que Dios repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia cada vez que alguien tiene miedo. No te doy garantías de que nada malo va a ocurrir. Te doy algo mejor: mi presencia en todo lo que ocurra. Hermano, hermana, que esta hora de oración haya sido un encuentro real con el Dios que es más grande que cualquier miedo. Que algo haya cedido en el interior, que el sistema nervioso esté un poco más tranquilo, que la mente esté un poco más quieta, que el corazón esté un poco más confiado. La ansiedad no desaparece de una sola oración, aunque esta oración pueda ser un paso importante, pero cada paso cuenta. Y este paso que diste hoy, este tiempo que dedicaste a estar con Dios en lugar de con tus miedos, es un paso en la dirección correcta. Que mañana des otro paso y pasado mañana otro, y que en ese camino de pasos pequeños la ansiedad vaya perdiendo el territorio que ocupaba y Dios vaya ganando el espacio que siempre le perteneció. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.